Hola, mi nombre es Edgardo Fonseca Zúñiga, soy historiador de la Universidad de Costa Rica y desarrollé mi tesis de licenciatura sobre el proceso de regionalización de la Universidad de Costa Rica y cómo se manifestó en el caso de la creación del recinto de Golfito en el Pacífico Sur. Entonces, a continuación les voy a dar algunos detalles sobre los hallazgos de mi investigación. El proceso de regionalización de la Universidad de Costa Rica podemos entonces observarlo en al menos dos elementos. El primero es uno a nivel regional. Hay un proceso entonces a finales de los 50 y la década de los 60 en los cuales se inicia un proceso de modernización de las universidades centroamericanas. Este proceso tiene un enorme impulso del gobierno estadounidense, parte de la política exterior estadounidense en el contexto de la Guerra Fría, para tener entonces esa influencia sobre políticas culturales y educativas en la región. Alianza para el Progreso, las fundaciones como la Rockefeller, la Carnegie Foundation o la Fundación Ford tienen un importante papel en ese proceso. El otro elemento que es sumamente importante es el contexto del modelo de desarrollo, justamente desarrollista. Entonces, esta idea, que también impulsada por Estados Unidos, de que para evitar este conflicto social había que desarrollar la región latinoamericana, la región centroamericana y caribeña en particular. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos elementos? Básicamente la idea era lograr una vinculación mayor, más efectiva, entre la universidad y la sociedad. Un proceso entonces en el cual pasaba por una reforma de las universidades, superar el modelo profesionalista que les había caracterizado desde sus fundaciones y lograr entonces que las universidades se convirtieran en centros que vincularan o que tuvieran una mayor influencia, un mayor impacto en las sociedades donde operan. Finalmente, estas universidades son estatales, son de fondos públicos donde se alimentan, entonces lo que debían devolver a la sociedad debía ser más significativo. En el caso entonces de la Universidad de Costa Rica, este proceso de modernización se manifestó o se consolidó en el tercer Congreso Universitario, que se celebró en la década de los 70. Elementos concretos de la manifestación de esta modernización: se crea la Vicerrectoría de Acción Social y el Programa de Trabajo Comunal Universitario. Se crea la Vicerrectoría de Investigación y por lo tanto también un impulso al desarrollo de centros de investigación. Con esos dos elementos entonces la universidad iba más allá de la docencia e incorporaba estas dos actividades como parte sustancial de sus quehaceres. El tercer elemento habla sobre el acceso a la educación superior, un proceso de democratización de la educación superior en el país. La Universidad de Costa Rica era la única que existía para esa época, concentra sus funciones en la ciudad universitaria de Rodrigo Facio, en San Pedro, estamos hablando del Valle Central costarricense, y entonces se inicia una discusión de cómo hacer para que la universidad logre expandir su cobertura, cuando la capacidad física de la ciudad universitaria de Rodrigo Facio ya está limitada. Entonces es cuando ahí nace el proceso del programa de regionalización, buscar que efectivamente la universidad abra centros regionales y imparta cursos y logre consolidar, impartir oferta académica, carreras en otras regiones del país. Uno de los hallazgos que he encontrado acerca de este proceso de regionalización es que es muy vigoroso en la década de los 70 y está completamente en sintonía con la expansión de la educación universitaria que se registra en esa década. Aún así es un proceso sumamente heterogéneo. La creación de cada uno de estos centros regionales responde a fuerzas muy particulares, en donde la participación comunal es fundamental. El caso de San Ramón, que es el primero de los centros regionales que se fundan en el 68, muestra esto. Es una organización comunal, la municipalidad tiene un gran papel, ofrece inclusive el antiguo Palacio Municipal para que ahí opere la universidad. Eso es lo que vuelve atractivo que se llegue ahí. No existe una política real de la universidad de con qué criterio colocar estos centros regionales, dónde van a operar. Aunque las autoridades universitarias a nivel de consejo universitario sí ofrecen estos criterios técnicos, a la hora de la práctica no se cristalizan. La práctica lo que nos dice es que la participación de las comunidades, ofrecer terrenos, por ejemplo, para que la universidad opere ahí, etcétera, es lo que finalmente motiva la llegada y la operación de estos centros regionales. Otro hallazgo interesante ha sido específicamente sobre el proceso de la creación del recinto de Golfito. Este inició en la década de los 80, 1984, cuando se da la negociación del finiquito de la actividad de la compañía bananera en el Pacífico Sur. Entonces, dentro de las condiciones de ese finiquito existe la posibilidad de una donación que haga la compañía bananera
a un convenio entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Kansas. Lo interesante de esto es el papel que juega María Eugenia Bozzoli, que es graduada de la Universidad de Kansas, fue investigadora de la Universidad de Kansas, es también vicerrectora de Acción Social. Entonces ella impulsa que se dé efectivamente esa donación. ¿Qué es lo importante? La política de regionalización que la universidad quiere aplicar ahí. En ningún momento se habla ni de crear una sede regional o un centro regional, sino el impulso que se le da es la creación de un proyecto de investigación, una ciudad de investigación. Que las instalaciones entonces funcionen como laboratorios, centros de hospedaje, inclusive se habla de un museo, pero que tengan una función en la cual principalmente sea la investigación. No se observa ni la docencia y se observan algunos pequeños elementos de acción social, para que entonces, esa es la finalidad que iba a tener Golfito en los 80s. ¿Qué es lo interesante? Se da la donación en 1986, el Consejo Universitario la acepta, pero el proyecto de ciudad de investigación no logra cristalizarse, no logra consolidarse. Y estas edificaciones quedan en unas condiciones subutilizadas, prácticamente son únicamente un hospedaje para investigadores, estudiantes que vengan de la Rodrigo Facio a realizar alguna actividad en acción social o investigación en la región Brunca y en estos cantones fronterizos con Panamá. Otro hallazgo interesante es efectivamente lo que es el proceso de creación del recinto de Golfito. En el año 2006, el entonces vicerrector de investigación, Hennis Jensen, propone nuevamente echar a andar un proyecto de ciudad de investigación. Entonces, este proyecto es aceptado por el Consejo Universitario, pero se le coloca el inicio entonces de docencia, impartir una carrera de la informática empresarial. En 2007 se une turismo ecológico. Entonces inicia ahí el crecimiento paulatino, en 2008 inglés, inicia un crecimiento paulatino de una comunidad ya de estudiantes. Y entonces ya ahora sí tenemos la funcionalidad completa de un recinto universitario. El problema es que inició este proceso con docencia cuando originalmente no se tenía planeado eso, sino el proyecto era nuevamente una ciudad de investigación. Entonces eso tuvo una serie de problemas administrativos que son de suma importancia. Otro resultado importante es acerca de la composición de la población estudiantil. Finalmente es la beneficiada con el proceso de regionalización. Esta población tiene la característica que es principalmente femenina. Ha habido una presencia mayor de mujeres. Seguidamente es una población que también pertenece principalmente a los cantones de la región Brunca. Y de los cantones de la región Brunca estamos hablando que hay una representación muy importante de estudiantes que provienen de zonas rurales. Otro elemento es lo que tiene que ver con el factor socioeconómico. La inmensa mayoría de esos estudiantes poseen beca socioeconómica. Estamos hablando que más del 90%. De estos estudiantes becados, nuevamente la inmensa mayoría, 85-86%, posee la categoría máxima, la beca 5. Eso significa que además de la exoneración de los créditos de los cursos que llevan, se les dan otros beneficios: alimentación, transportes, residencias, servicios de salud, etc. Entonces eso también nos indica estos elementos en los cuales esta expansión educativa ha beneficiado, a qué tipo de personas ha beneficiado. El inicio de las labores docentes en Golfito entonces dio el problema de que se empezó a realizar sin que existiera una figura clara dentro de cuál era la posición que tenía Golfito en la organización de la universidad. Entonces eso significa que había labores docentes, había una comunidad estudiantil que se estaba atendiendo, pero no se sabía exactamente si Golfito era un recinto, si era un recinto a qué sede pertenecía, si iba a ser una sede regional, porque el proyecto que originalmente el Dr. Jensen había presentado era una ciudad de investigación. Entonces eso significó una serie de problemas. Es una comunidad estudiantil que llegaba y había que atender, un cuerpo docente que también había que calificar, un gobierno que se tenía que realizar sobre ese espacio, pero no se tenía claro cuál era. Si es una sede regional, una asamblea de sede. Una asamblea de sede necesita docentes en propiedad, no existían. ¿Cuál era la representación estudiantil dentro del gobierno del espacio de Golfito? ¿Cómo se tomaban las decisiones? ¿Iba a depender directamente de la rectoría o iba a existir más democracia dentro de la comunidad para realizarlo? Entonces esa serie de cuestionamientos se empezaron a realizar. Básicamente la respuesta de las autoridades universitarias es que todo esto se logra solucionar si a Golfito lo transformamos en una sede regional. Y eso explica entonces el proceso político que se está viviendo en este momento, para consolidar la presencia de la universidad en la región del Pacífico Sur, que es una presencia más que necesaria.
El resultado más importante de mi tesis creo que es ese: la presencia de la universidad, la región Brunca necesita la Universidad de Costa Rica. Entonces tiene que existir un proceso en el cual se consolide la presencia de la universidad para que demuestre, se manifieste ese humanismo y la democracia que significa esta institución en el país.